Este 2014 comenzó con una fuerte alza en el precio de los combustibles en nuestro país. Hasta en 21 pesos subió el valor de las bencinas en la segunda semana consecutiva de incrementos. Queremos saber cuáles son las proyecciones precisamente en estas materias, en commodities, oportunidades y riesgos para este 2014. Vamos a conversar de todo aquello con Alexis Oces, jefe de estudios de Exdirect. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Alexis, esta noticia definitivamente no es una buena manera, ¿no?, para empezar el año 2014. Esta alza en el precio de los combustibles, siguiendo una tendencia ya que habíamos visto en las últimas semanas del 2013 también. ¿Cómo se proyecta el panorama en materia de combustibles para los próximos meses, considerando además que viene el verano? Algunos probablemente van a salir en su auto también. ¿Algunas proyecciones que pudiéramos hacer para estas primeras semanas del año? Sí, o sea, yo separaría el tema en dos. En el efecto directo sobre las bencinas en Chile y lo otro, lo que está sucediendo fuera con el precio del petróleo, que es totalmente distinto. Si partimos con las bencinas, que hoy día están subiendo más de 15 pesos incluso en promedio, y se proyecta que sigan subiendo por lo menos las primeras semanas de enero. Ahora, ¿por qué? Primero, el tipo de cambio sigue estando alto, sigue estando en promedio en 530 pesos, y eso hace que el precio de importación sea mucho más caro en términos de bencina. En la costa del Golfo, que es donde nosotros importamos la mayoría de las bencinas, los inventarios el último tiempo habían caído mucho, y eso hacía que el precio del crudo terminara subiendo. Por lo tanto, nos agarramos la última semana de diciembre, las últimas 2 semanas de diciembre, con un alza del precio del Brent en sus niveles máximos y el precio del BTI en sus niveles máximos, lo que hace que también, conjugado con el tipo de cambio al alza, tengamos un aumento en el precio. Y esos dos son los factores principales, ¿no?, para explicar el precio acá en nuestro país. Sí, y esa es la segunda parte. ¿Cómo explicar que el precio del petróleo fuera esté subiendo? Tú tienes separado en dos. Primero el BTI y el Brent. El Brent necesariamente en las costas de Medio Oriente, y quien importa principalmente Europa, y Estados Unidos por el otro, que es el BTI. Hay un exceso de sobreoferta, o sea, un exceso de producción en el precio del petróleo a nivel mundial. Hoy día lo estamos viendo, pero el precio sigue subiendo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Uno lo explica principalmente por el efecto que está provocando Libia y todos los conflictos geopolíticos que hay en el Medio Oriente. Por ejemplo, había una restricción en Libia de exportar barriles de petróleo porque había una huelga en una de las refinerías más grandes. Por lo tanto, tú terminabas no bombeando tanto petróleo, y eso hacía que la oferta disminuyera, por lo tanto el precio subía. Perfecto. Pero hoy Estados Unidos está mostrando excesos de sobreoferta, excesos de producción, y eso va en línea de que Estados Unidos tiene una corriente que de aquí al 2035 quiere ser independiente energéticamente. O sea, ¿qué significa eso? Estados Unidos hoy día tiene las refinerías por sobre un 92%. Entonces uno dice, bien, el consumo está aumentando, y la respuesta es no, sino que la producción es la que está aún mayor, pero los destilados y las gasolinas y el gas son los que no se están consumiendo. Por ejemplo, si tú tomas el dato de las gasolineras en Estados Unidos, tú vas a ver que tuvieron pérdidas durante el último trimestre, y mostraba el PIB. Pero hoy día, como tenemos una ola de frío en Nueva York que está con menos 6 grados, se estaban proyectando menos 12 grados en algunos estados, eso hace que tú consumas más petróleo, pero consumes el aire acondicionado, que es principalmente el gas. Por lo tanto, el petróleo se refina y pasa a ser gas y gasolina, y eso es lo que se está consumiendo. Perfecto. Y eso es lo que ayuda a que los inventarios bajaran en las últimas 4 semanas y elevar el precio. ¿Cómo proyectamos enero en este sentido? Es que ese exceso de producción o exceso de oferta haga que los precios tiendan a caer. Y hoy día ya lo empezamos a ver en algunos dólares, y probablemente en las próximas semanas tendamos a ver algunos dólares a la baja. Ahora, en el precio de las bencinas, ¿cómo ayudaría a que atenuara un poco? Necesariamente que el tipo de cambio tendiera a caer, y eso ayudaría también con el precio a caer. ¿Eso pesa más, en definitiva, el tipo de cambio en nuestro país para determinar el precio de los combustibles que el valor del petróleo afuera, entonces? O sea, es un mix completo, porque tienes impuestos, tienes IVA, tienes precio de importación y sobre todo el precio del petróleo. Así que es un conjunto de todo. Lo que pasa es que para que nos favorezca un petróleo o unas bencinas a la baja, tienen que conjugarse, ojalá, todas las variables a favor, y con un tipo de cambio, yo te diría que es cercano a 500, lo más probable es que veamos caerle un poco más las bencinas. Pero el tipo de cambio, la proyección para este trimestre, por ejemplo, no se proyecta una baja sustancial, ¿no?, en el tipo de cambio. O sea, va a depender. Primero, en diciembre tuvimos una inflación mucho más alta de lo esperado, y eso hizo que también frenara el Banco Central a bajar 25 puntos más la tasa. ¿Qué se espera en enero o febrero y marzo? Que haya una caída más de tasa del Banco Central. O sea, esperamos una tasa en torno a los 4,25.
¿Qué podría frenar que el central bajara la tasa? Que la inflación estuviese por sobre lo esperado. Perfecto. Ahora, con un aumento del precio de las bencinas, con aumento del precio del petróleo estacional en esta época, sobre todo con la ola de frío en Estados Unidos, lo más probable es que empecemos a indexar un poco de inflación por mediante los combustibles. Claro. Por lo tanto, si tenemos una inflación por sobre lo esperado nuevamente, lo más seguro es que el Banco Central no baje la tasa de interés y la retrase hasta febrero o marzo ya en este sentido. Ahora, expectativas del tipo de cambio. Hoy día está en 530, cerró cerca de ese nivel. Sí. Mientras no rompa los niveles de 534, nosotros creemos todavía que hay grandes probabilidades de que vaya a buscar 518. Perfecto. Por lo menos en las próximas semanas. Y eso conjuga la próxima semana el dato de inflación. Esta semana tuvimos datos de producción industrial, datos de consumo en términos de retail que salieron buenos también. Por lo tanto, eso fortalece el peso chileno. Y hoy día el cobre transando en $3,4 la libra también ayuda a que ese tipo de cambio no esté en niveles tan altos y tiendan a atenuar un poco. Ahora, es que habían algunos analistas, recuerdo, y no hay un ánimo de polemizar aquí con ellos, pero sí de ir despejando un poco algunas dudas, que decían que podía ir a buscar los 600 pesos el dólar, no en el corto plazo, así durante este año. O sea, yo creo que hay una probabilidad, pero muy pequeña. A mí me da la impresión que durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre va a fluctuar entre 500 pesos como piso. No lo veo más abajo de 500, pero tampoco lo veo más arriba de 545. Perfecto. O sea, esos son más o menos los rangos. Y como piso ese, porque no lo va a romper nuevamente. O sea, hoy día tenemos conjugando en Estados Unidos el hecho del retiro de los estímulos monetarios, que absolutamente aprecia el dólar. El precio del cobre, que se ve sustancialmente una recuperación de China, pero el precio del cobre todavía no llega a 3,5 ni se sostiene en $3,5 la libra, cosa de que los ingresos aumenten. Tenemos un tema en términos de bolsas a nivel mundial que están en sus niveles máximos y siguen con ese rally alcista. Sí. Por lo tanto, vamos a tener una indexación en relación a lo que suceda con Estados Unidos, con el estímulo monetario, lo que sucede con el cobre y con las variables internas. Hartos factores que conjugar, en definitiva, como para hacer una predicción un poco más precisa, claro. Ahora, Alexis, se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de hablar del cobre. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes en materia de cobre para este año, precisamente? Nosotros tenemos un techo de que llegue el primer trimestre a $3,45 la libra, esa es nuestra proyección, pensando que China va a crecer mucho más que 7,7% que estima el mercado durante el 2013. Si China logra crecer más cercano al 8%, va a traer un ánimo de recuperación y consumo del precio del cobre, y eso va a hacer que tienda a subir un poco. Ahora, proyectamos durante el 2014 un precio del cobre que se estabiliza en torno a los $3,4, $3,5 la libra. Perfecto. No lo vemos nuevamente dispararse a los $4. Pero tampoco acercarse a los 3 que llegó a rozar en algún momento durante el 2013. Sí, y ni siquiera caer de los $3. Yo creo que es una barrera psicológica importante los $3 la libra. Lo bueno es que Codelco ha rebajado los costos, tenía un costo de $2,7 la producción, lo que hacía que acercándose a 3 tuviese un poco de miedo con los ingresos, pero hoy día han bajado esos costos a menos de un 2,5 y eso también ayuda a tener mejores ingresos en la proyección del cobre. Un panorama un poco más auspicioso de lo que se pensaba en el momento entonces para el 2014 en esta materia tan importante producto para nuestro país. Alexis, gracias por haber venido a Agenda Económica de CNN Chile. Muchas gracias. Y con esta entrevista cerramos esta edición de día jueves de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que continúe con la programación de CNN Chile.